Clasificación de los leucocitos. Por gránulos, granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿Qué hacen los neutrófilos? Son uno de los principales defensores del cuerpo en contra de las bacterias. Son las primeras células reclutadas en los sitios de infección e inflamación. Se encargan de eliminar a las bacterias ingiriéndolas, es decir, comiéndoselas, a través de un proceso que se denomina fagocitosis. También tenemos unos neutrófilos en bandas o sencillamente en bandas. Estos neutrófilos inmaduros se observan en la sangre cuando hay alguna infección bacteriana en el cuerpo y se nota un aumento en el número de neutrófilos y bandas. Basófilos. No se conocen bien todas sus funciones, pero participan en las reacciones alérgicas. Liberan una sustancia denominada histamina, que a su vez causa que salgan de los vasos sanguíneos más glóbulos blancos que son atraídos hacia la zona de infección. La histamina puede considerarse como una señal de aviso para llamar a más leucocitos y reclutarlos en el combate de la bacteria. Eosinófilos. Los eosinófilos van a matar a los parásitos y participan en las reacciones alérgicas. Tienen un tamaño promedio entre 12 y 17 micrómetros. La segunda categoría de división de los leucocitos son los agranulocitos. Ellos se dividen en monocitos y linfocitos. Los monocitos, cuando salen del torrente sanguíneo y entran a los tejidos del cuerpo, crecen en tamaño y se convierten en macrófagos. Los macrófagos son células del sistema inmunitario que viven en los distintos tejidos del cuerpo para encargarse inmediatamente y antes que cualquier otro tipo de glóbulo blanco de las bacterias invasoras. Vendrían a ser como los guardianes del cuerpo. Los linfocitos son glóbulos blancos sofisticados. Son los protagonistas del sistema inmune adaptativo y los podemos clasificar en dos categorías, linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T nacen en la médula ósea y luego viajan al timo, donde maduran. Los linfocitos T tienen 4 subcategorías: los T colaboradores, los T citotóxicos, los T reguladores y los T de memoria. Los linfocitos T colaboradores organizan y dirigen la respuesta inmune, no atacan ni destruyen a las células invadidas por virus. Los linfocitos T citotóxicos son los encargados de destruir a las células del cuerpo invadidas por virus. Los linfocitos T reguladores son los encargados de desactivar a los linfocitos T citotóxicos y colaboradores una vez que los virus fueron destruidos. Linfocitos T de memoria son los que permanecen en el cuerpo alertas por si en algún momento en el futuro vuelve a aparecer el mismo tipo de antígeno. Los linfocitos B son los que actúan en la respuesta humoral y se activan gracias a los linfocitos Th2. Estos utilizan como arma a los anticuerpos para bloquear a las bacterias que han entrado al espacio intersticial. Los linfocitos B producen un anticuerpo específico para cada antígeno, nacen y maduran en la médula ósea. También hay linfocitos T de memoria, y asimismo los linfocitos B pueden actuar como células presentadoras de antígeno. Entonces, primero tenemos que saber qué son los antígenos. Los antígenos son todo elemento ajeno al organismo de una persona. ¿Y por qué se llaman así? Se llama así porque sus genes son distintos a los de la persona. Ejemplos de antígenos tenemos a las bacterias invasoras o a los virus. El cuerpo tiene unas líneas de defensa contra estos antígenos. La primera línea de defensa del cuerpo contra el ingreso de los antígenos es la piel. Esta se podría considerar como una barrera natural o como el muro de un fuerte. Otra primera línea de defensa es la mucosa. Esta reviste las paredes interiores de los órganos que están en contacto con el exterior, como los pulmones. Cuando estas barreras de defensa primarias son superadas, el cuerpo tiene una segunda barrera que es el sistema inmunitario innato. Este es la segunda línea de defensa del cuerpo. Cuando esta línea de defensa tampoco funciona, el cuerpo tiene una tercera línea de defensa que se llama el sistema inmunitario adquirido. Ahora sí, empecemos. La respuesta innata. Entonces, la respuesta innata la dividimos en 10 procesos. El primer proceso es el proceso de infección. ¿Y qué es la infección? La infección es cuando las bacterias ingresan al cuerpo después de atravesar la piel, es decir, superaron la primera barrera.
Después viene la fagocitosis por los macrófagos de la zona. Después va a haber una secreción de citoquinas. Estas citoquinas van a estimular a las células endoteliales para que éstas expresen unos receptores llamados selectinas en el capilar sanguíneo que logra generar la adhesión de los neutrófilos al endotelio. Entonces, las selectinas van a atrapar al neutrófilo enganchándolo a carbohidratos de su superficie. De esta manera, el neutrófilo reduce su velocidad y empieza a rodar a lo largo de la pared del capilar sanguíneo. El cuarto proceso es la expresión de las integrinas por parte del neutrófilo. Estos son señales inflamatorias que además provocan que el neutrófilo despliegue en su superficie unas moléculas llamadas integrinas. Las integrinas, ¿qué son? Son moléculas de adhesión que tienen la capacidad de amarrarse a las células endoteliales y detener el movimiento del neutrófilo por completo. El quinto proceso es la unión de los neutrófilos a moléculas ICAM. Pero, ¿qué son las moléculas ICAM? Las moléculas ICAM son moléculas de adhesión intercelular. Estas están en las células endoteliales. ¿Cómo ocurre este proceso? Las integrinas del neutrófilo se van a enganchar a las moléculas ICAM de las células endoteliales. Entonces, el neutrófilo detiene totalmente su marcha al engancharse sus moléculas de integrina a unas moléculas de adhesión intracelular que poseen las células endoteliales, que son lo que ya les dije, las ICAM. 6. Aumenta la permeabilidad del capilar sanguíneo gracias a las moléculas de bradquienina secretadas por las células del tejido dañado. 7. Diapédesis del neutrófilo. Es el paso desde el vaso hacia el tejido diana. La quimiotaxis guía hacia la zona infectada. Es la secreción de los macrófagos. 9. Fagocitosis por parte de los neutrófilos. Y 10. Secreción de histamina por parte de mastocitos que están en los tejidos. Usualmente no viajan por la sangre y son estimulados por la bradquienina. La histamina causa vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Hinchazón. Cuando los neutrófilos y macrófagos se ven superados por los antígenos, liberan unas sustancias llamadas pirógenos, que van a causar fiebre. La fiebre es un mecanismo del cuerpo para que las bacterias mueran. Cuando ninguno de los mecanismos de defensa del sistema inmunitario innato, es decir, de la segunda línea de defensa del cuerpo, son suficientes para combatir a los antígenos, se requiere que entre en acción la tercera línea de defensa del sistema inmunitario, el sistema inmunitario adquirido. Las células principales del sistema inmunitario adquirido, también conocido con el nombre del sistema inmunitario adaptativo, son los linfocitos. Los linfocitos son células complejas que dirigen al sistema inmunitario del cuerpo humano. Son un tipo de glóbulo blanco, es decir, un tipo de leucocito, y se dividen en linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos T nacen en la médula ósea a partir de células madre hematopoyéticas y luego viajan hasta el timo, un órgano situado en el pecho detrás del esternón, donde maduran. En cambio, los linfocitos B nacen y maduran en la médula ósea. Los linfocitos T son los responsables de la inmunidad celular, ante virus y bacterias. En cambio, los linfocitos B son los responsables de la inmunidad humoral. La inmunidad humoral se refiere a la respuesta inmune llevada a cabo por moléculas como los anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas o de forma abreviada IG, y moléculas del sistema del complemento, un sistema adicional que ayuda al sistema inmunitario a combatir antígenos en mecanismos como la inflamación y la fagocitosis. Los linfocitos pasan continuamente de un lado a otro entre la sangre, el tejido linfático y la linfa, el líquido que circula en los vasos linfáticos. Cuando los linfocitos se encuentran en el torrente sanguíneo, pueden permanecer allí por varias horas. Cada linfocito puede vivir semanas, meses o incluso años. Existen distintos tipos de linfocitos T. Linfocitos T colaboradores, linfocitos T citotóxicos, linfocitos T de memoria y linfocitos T reguladores. Los linfocitos T colaboradores o helpers son los encargados de dirigir al resto del sistema inmune, es decir, al resto de las células, mediante la liberación de moléculas de una sustancia llamada citoquina.
Recordemos que las citoquinas son proteínas utilizadas como medio de comunicación entre las distintas células del sistema inmunitario. Además, los linfocitos T colaboradores tienen en su membrana celular unas proteínas llamadas CD4. Las citoquinas que liberan los linfocitos T colaboradores estimulan a los linfocitos B a que produzcan células plasmáticas, a partir de las cuales se forman anticuerpos. Las citoquinas producidas por los linfocitos T colaboradores también estimulan la producción de linfocitos T citotóxicos y de linfocitos T reguladores. Asimismo, las citoquinas producidas por los linfocitos T colaboradores activan a los macrófagos. Existen linfocitos T helpers 1 y 2. Los 1 actúan en respuesta celular y son estimulados por la interleuquina 1. Además, secreta interferón gamma que estimula la activación de macrófagos e inhibe la acción de los T helpers 2 y T helpers 17. Adicionalmente, secretan factor de necrosis tumoral. Por otro lado, los T helpers 2 bloquean la acción de los macrófagos y actúan en la respuesta humoral secretando interleuquina 4 que activa los linfocitos B y además ayuda a que los linfocitos T helpers se diferencien en T helpers 2. Linfocitos T citotóxicos. Liberan sustancias químicas capaces de destruir a las células invadidas por antígenos, es decir, a células del cuerpo infectadas por antígenos invasores. Linfocitos T de memoria. Son los que sobreviven y pueden recordar y reconocer a este tipo específico de antígeno en caso de una nueva exposición a él en el futuro. Linfocitos T reguladores. Se encargan de suprimir la respuesta inmune una vez que ya no es necesaria para evitar que se salga de control y destruya a células saludables del cuerpo. Bueno, ahora vamos a hablar de los linfocitos B. Los linfocitos B dan origen a las células plasmáticas cuando se exponen a organismos invasores o cuando son activados por los linfocitos T colaboradores, especialmente por los linfocitos TH2. Estos TH2 van a liberar una citosina que va a liberar a los linfocitos B. Las células plasmáticas luego van a producir los anticuerpos. Los anticuerpos se van a dividir en IgG, IgM, IgE, IgA e IgD. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son moléculas con forma de Y, con un segmento variable que según cambia, sirve para unirse a un antígeno diferente, en función de ese segmento variable. Cada anticuerpo puede unirse a un antígeno específico. Al unirse a un antígeno, el anticuerpo puede dañar, neutralizar o romper el antígeno. Los anticuerpos también activan el sistema de complemento. Pero no solo tenemos linfocitos B que se dividen en células plasmáticas, también tenemos linfocitos B de memoria y linfocitos B presentadores de antígeno. El sistema de complemento es uno de los componentes fundamentales de la respuesta inmune innata ante un agente hostil. Consta de un conjunto de moléculas cuyas funciones son potenciar la respuesta inflamatoria, facilitar la fagocitosis y, la más importante, la lisis de microorganismos. El sistema de complemento está formado por aproximadamente 20 glucoproteínas que se encuentran en el suero de forma inactiva. Estos van a ser los zimógenos, que al activarse de forma secuencial, luego de ser clivados, van a producir una serie de reacciones con la finalidad de destruir el microorganismo. Estos componentes van a tener 3 vías, que van a ser la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. Van a haber unas anafilotoxinas que van a ser los zimógenos luego de ser clivados y los complejos de ataque de la membrana. En cada una de las vías va a haber un activador y un iniciador. El iniciador va a reconocer al activador. En la vía clásica, el activador va a ser la relación antígeno-anticuerpo y el iniciador el C1Q. En la vía alterna, el activador van a ser los PAMPs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos, y el iniciador va a ser el C3B. Y en la vía de la lectina, el activador va a ser la manosa y el iniciador va a ser el MBL, que son las proteínas liberadoras de manosa. Ahora vamos a explicar la vía alterna. En la vía alterna, en la bacteria va a estar la proteína C3b, a quien se le va a unir el factor B. Luego va a llegar el factor D,
quien va a clivar a la FB, y a estas dos, la C3b y la FB, las va a tener estabilizada una proteína, quien va a ser la properdina. Luego de ser clivada por el factor D a la FB, esta se va a convertir en dos, una estructura más pequeña, quien va a salir, que va a ser la BA, y una estructura más grande, quien va a ser la BB, que se va a quedar. Producto de la unión de C3b y BB, se va a formar una convertasa, quien va a ser la proteína C3. Esta se va a unir a la bacteria y va a ser nuevamente clivada. Va a salir C3A y se va a quedar C3B. Esto formará una nueva convertasa, quien va a ser C3B, BB y C3B, y va a convertirse en C5. La C5 se unirá también a la bacteria y va a ser clivada. Se quedará C5B y saldrá C5A. Luego se van a unir el complejo de ataque en la membrana, que van a ser las proteínas de C6, C7 y C8, que son las que no se clivan. Por último va a llegar C9, quien es la proteína que está compuesta por 12 filamentos que van a generar poros y van a perforar a la membrana para producir un intercambio de líquido entre el interior de la bacteria y el exterior, y se van a producir un intercambio de nutrientes en donde se va a dar la lisis, o sea, la muerte de la bacteria. Esta lisis va a producir una liberación de PAMPs. La vía clásica va a comenzar con la relación antígeno-anticuerpo. Luego va a llegar la proteína C4, quien va a ser clivada y se va a quedar la C4b y va a salir la C4a. Se le va a unir la proteína C2, pero en este caso va a quedarse la C2a y va a salir la C2b. Producto de estos dos va a salir una convertasa que va a ser la C3. Esta va a ser clivada nuevamente y va a quedarse la C3b y va a salir la C3a. Producto de esto va a salir otra convertasa de la C4b, C2a y C3b, va a llegar la C5. La C5 va a ser clivada, se queda la C5b y sale la C5a. Y después de esto llega de nuevo el complejo de ataque, que es de C6, C7 y C8. Y por último la C9, por lo que va a abrir otra vez los poros y van a producir el intercambio de nutrientes y se va a dar inicio a la lisis. Por último, la vía de las lectinas, que va a ser iniciada por la MBL, que es la proteína liberadora de manosa, y luego se repite el mismo proceso hasta llegar a C9 y volver a producir la lisis. Para explicarles la adaptativa, la dividimos en 9 fases. La primera fase es la fagocitosis y la presentación de péptidos del antígeno por células presentadores de antígeno o CPA a los linfocitos. Las células presentadoras de antígeno tienen la capacidad de exponer en su membrana exterior los restos de los antígenos destruidos para que los linfocitos los reconozcan. ¿Cómo funciona esto? Bueno, entonces, la bacteria fagocitada es encerrada y aislada dentro de una vesícula o cápsula llamada fagosoma, a donde se dirigen unos organulos llamados lisosomas. Los lisosomas van a contener sustancias químicas especiales que van a destruir a la bacteria ingerida. El macrófago, a su vez, contiene unas moléculas llamadas complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, que justamente son las encargadas de tomar los restos de la bacteria destruida para exponerlos en el exterior del macrófago y así notificar a los linfocitos sobre qué tipo de antígeno está invadiendo el cuerpo. En la segunda fase tenemos la formación del fagolisosoma. Entonces, ¿qué es el fagolisosoma? El fagolisosoma es, una vez encerrada la bacteria dentro del fagosoma, los lisosomas se van a unir al fagosoma y van a secretar las enzimas especiales para destruir a la bacteria y romperla en pedazos. La tercera fase es cuando un linfocito T colaborador pasa y reconoce a un antígeno en particular.
¿Cómo va a funcionar esto? Entonces, el linfocito T colaborador va a detectar al macrófago que está exhibiendo los restos de la bacteria destruida. Se va a dirigir inmediatamente hacia este macrófago y para adherirse a dichos restos expuestos de la bacteria y así analizar de qué tipo de antígeno se trata exactamente. Los linfocitos T colaboradores tienen en su membrana receptores que solamente pueden reconocer y adherirse a un tipo de antígeno. Como existen miles de bacterias y miles de virus, hay miles de subtipos de linfocitos T colaboradores, cada uno con receptores en su membrana que puede reconocer únicamente a una especie de antígeno en particular. El linfocito T colaborador se va a adherir a los restos expuestos, reconoce el tipo de antígeno y mientras tanto el macrófago va a liberar unas moléculas de sustancia química llamada citoquinas. Las citoquinas son proteínas que utilizan las células del sistema inmunitario para comunicarse entre sí y dar determinadas órdenes o estímulos. Estos tipos diversos de citoquinas, cada una con su nombre particular y una serie de funciones o estímulos específicos. Por ejemplo, el tipo de citoquina que libera el macrófago cuando se le adhiere a un linfocito T colaborador se llama interleuquina 1, o como la abreviamos aquí, IL-1. La función de la citoquina interleuquina 1 es activar al linfocito T colaborador para que este último inicie una respuesta inmune apropiada para destruir a este tipo de bacterias invasoras que acaba de reconocer. La cuarta fase es el linfocito T colaborador, ya está activado y va a iniciar una respuesta inmune necesaria para combatir a esta especie de bacterias en particular. Su primera acción va a ser liberar moléculas de tipo de citoquina llamada interleuquina 2 o IL-2. La función de la interleuquina 2 es ordenar la proliferación de los linfocitos T colaboradores y para que estos puedan reconocer a este tipo de antígeno que recién se ha identificado. Para ello van a comenzar a aparecer en la zona linfocitos T colaboradores especializados en el reconocimiento de este tipo de antígeno en particular. La interleuquina 2 también estimula la reproducción y multiplicación de este tipo de linfocitos T colaboradores. Es decir, el linfocito T colaborador original que reconoció a la bacteria comienza a producir copias de sí mismo. Así, la interleuquina 2 da la alarma a los linfocitos B con receptores específicos para este tipo de antígeno. Los linfocitos B son las tropas especiales de la respuesta inmune humoral. Estos son capaces de generar millones de anticuerpos específicamente para bloquear las acciones de este tipo de antígeno. Mientras que los linfocitos T colaboradores que se han proliferado son exactamente iguales al primer linfocito T colaborador y ya están activados. Así como se verá en los siguientes puntos o etapas de la respuesta humoral, se han formado tropas listas para interactuar con los linfocitos B, especializados en la producción de anticuerpos específicos para bloquear las acciones de este tipo de antígeno. Así es como se finaliza la fase de activación de la respuesta inmune humoral y comienza la fase efectora, o sea, la que toma las decisiones y las acciones concretas en contra de las bacterias que han invadido el cuerpo. En la fase 5 es en respuesta a las moléculas de interleuquina 2 que fueron secretadas por el linfocito T colaborador que reconoció el antígeno que hay que atacar, aparecen los linfocitos B con receptores en sus membranas y estos pueden reconocer y adherirse únicamente al tipo de antígeno que fue fagocitado por el macrófago y reconocido por el linfocito T colaborador. O sea, que los receptores de membrana de estos linfocitos B solamente son compatibles con esta especie de bacteria y solamente pueden adherirse a dicha especie de bacteria. Cuando el linfocito B atrapa con sus receptores de membrana a una de las bacterias de la misma especie que fagocitó el macrófago y reconoció el linfocito T colaborador, comienza lo que se conoce como la fase efectora de la respuesta humoral del sistema inmunitario adquirido. En la fase 6, la fagocitosis de la bacteria por parte de los linfocitos B, al igual que los macrófagos, los linfocitos B pueden actuar como célula presentadora de antígeno y cuando lo hacen mediante el complejo mayor de histocompatibilidad 2, activan a los linfocitos T, que previamente habían proliferado y que son ahora muy compatibles con ese péptido del antígeno fagocitado. En la fase 7, cuando el linfocito
T colaborador se adhiere a los restos de la bacteria expuestos por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, va a comenzar a secretar moléculas de la citoquina de tipo interleuquina 2, que estimula al linfocito B a reproducirse y multiplicarse. Los linfocitos B estimulados por la interleuquina 2 van a comenzar a reproducirse y multiplicarse. Cuando se reproducen, se van a convertir en dos subtipos de linfocitos: los linfocitos B de células plasmáticas y los linfocitos B de memoria, que ya se los explicamos, pero recordemos un poco. Entonces, los linfocitos de las células plasmáticas son los que van a producir los anticuerpos, y los linfocitos B de memoria tienen como misión preservar a futuro el código genético exacto del tipo de anticuerpo que es totalmente compatible a esta especie de antígeno en particular. En la fase 8, los anticuerpos producidos por las células plasmáticas no van a destruir directamente a los antígenos, sino que van a bloquear su actividad mediante una serie de mecanismos. Estos mecanismos son tres: opsonización, neutralización y aglutinación. Entonces, ¿qué es la opsonización? La opsonización es cuando los anticuerpos se adhieren a la superficie de la bacteria, rodeándola totalmente para que los macrófagos que no pueden adherirse a este tipo de bacteria sí lo puedan hacer usando los anticuerpos como puente mediador, y de esta forma la terminen fagocitando. En la neutralización, los anticuerpos se van a volver a adherir al antígeno rodeándolo totalmente y van a bloquear sus puntos de adhesión a células del cuerpo. Entonces van a impedir la alimentación y reproducción del antígeno, lo que a la larga, si no es fagocitado por un macrófago, se va a terminar muriendo porque no va a poder ni reproducirse ni alimentarse. En síntesis, los neutraliza para que no pueda adherirse e invadir a las células sanas del cuerpo. El tercero es la aglutinación. Entonces, los anticuerpos se van a adherir a más de un antígeno a la vez, junto con varios, y los van a amontonar. Entonces, esto va a hacer que no se puedan mover y van a actuar todos juntos. Esto hace que sea más fácil para los macrófagos atraparlos y fagocitarlos hasta destruirlos. Entonces, como pueden ver, los anticuerpos no son más que armas de defensa sofisticadas que utilizan los linfocitos B. Los anticuerpos son como las armas de los linfocitos B. Y estas armas no son para matar directamente a los antígenos, sino que van a bloquear las actividades y van a facilitar la destrucción por parte de otras células del sistema inmunitario, como los macrófagos. Y la última fase, es decir, la 9, es cuando los antígenos rodeados por los anticuerpos quedan bloqueados y no pueden atacar a las células del cuerpo. De esta manera, algunos antígenos neutralizados son fagocitados por macrófagos. Los anticuerpos que rodean y bloquean a los antígenos también atraen y activan a moléculas del sistema de complemento. Cuando ninguno de estos mecanismos han funcionado, se activa otro mecanismo de respuesta, pero esto no ocurre con las bacterias, esto ocurre con los virus.